Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 24 de agosto del año 2022. Estamos viviendo el penúltimo miércoles de este mes de agosto. ¿Cómo ha pasado rápido el tiempo, especialmente este mes? Bienvenidos, donde quiera que estén, una palabra de bienvenida y saludos para cada uno de ustedes al iniciar nuestro encuentro a mitad de la semana de estudio bíblico. Así es que un abrazo, una bendición para cada uno en esta tarde. Y como estamos iniciando, pues recordamos algunas actividades, como por ejemplo la Unión Femenil Misionera, que mañana tiene su reunión después de un pequeño descanso, un break el jueves pasado, donde no tuvieron su reunión para favorecer otra actividad de la iglesia. Pero mañana, por supuesto que lo hay. Así es que todas las damas están invitadas para participar de la Unión Femenil Misionera Millie Douglas a las 11 de la mañana aquí en el templo. Así que no lo olvide. Y si no ha venido nunca, pues considere venir para que disfrute de este espíritu misionero que se vive en este grupo. También recordarles que estamos ya en el segundo mes de enseñanza bíblica para todos. Ha sido una experiencia muy reconfortante para muchos estudiar de nuevo la Biblia por grupos, por temas y por edades. Así es que estamos haciendo un énfasis para recordarles a todos y que se animen todos a venir a las 10 de la mañana puntualmente. Ojalá unos minutos antes para comenzar a tiempo y terminar a tiempo. Así es que cada domingo a las 10 de la mañana prepárese, participe, invite a alguien y también llegue a tiempo para que pueda disfrutar de la escuela bíblica para todos, la escuela dominical. Así es que la invitación entonces para que nos encontremos el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en el templo. Y ahora vamos a nuestra primera sección importante de cada miércoles y es la oración. Y vamos a orar por los motivos que están registrados en nuestro boletín y que nos recuerdan que hay necesidades permanentes en la iglesia por las cuales debemos estar orando cada día. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos nuestro boletín y que usted puede consultar en todo momento para recordar los motivos de oración. En este caso, para el día de hoy, según nuestro boletín, la petición es que oremos por la familia de Carmen Medellín y para que el Señor siga consolando el corazón de cada uno de ellos. También por la hermana Lupe y su corazón, que también ha tenido la pérdida de su esposo, pero que el Señor consuele su vida en este tiempo. La hermana Silvia Álvarez, mi mamá, porque aunque está bastante restablecida, necesita de la fortaleza del Señor para seguir adelante. Así que gracias por todos los que están orando por ella, por la hermana Silvia. También por Susana Pereira, que tiene un cáncer. Es una mujer joven, es una mujer llena de vitalidad, una linda mamá, una buena esposa. Que el Señor la tenga en el hueco de su mano y que le quite esa enfermedad. Esa es nuestra oración, que la cure, que se lo quite y que ella esté sana. Nuestra hermana Cristina asegura que sigue ella con su desafío del corazón. La buena noticia que me dio el domingo pasado fue que la han referido a otra especialista y eso es una buena noticia porque significa que el cardiólogo regular no pudo determinar exactamente qué estaba pasando con su corazón, por lo tanto la están enviando a otro subespecialista para que haga una tarea más detectivesca y pueda descubrir cómo poder ayudar a nuestra hermana Cristina. Por Janet Rodríguez, la vimos el otro día, que el Señor también la guíe en este problema en su trabajo. Jesús Piedra y su salud. También por Luz Emilia Azcárate. Ella es hermana de Deida Márquez. No anda muy bien Luz Emilia, así que oremos por su salud. Ella tiene cáncer también, pero parece que ese cáncer se ha transformado en una metástasis y ya las opciones son bastante limitadas. Sin embargo, debemos ponerla en manos del Señor para que
Él obre en su corazón y también para que obre en el corazón de toda la familia. Así es que me parecía que había otros dos motivos, tanto de Abraham Méndez. ¿Por qué no sale? A ver, estoy apretando mal, aquí parece. Abraham Méndez, el hijo de Mónica y de Oscar, que ha estado un poquito enfermo estas últimas semanas. Oramos por él y también por este joven Moisés, Abraham, el apellido Escobar, para que el Señor le siga ayudando en su vida y en su familia. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a interceder por cada uno de estos motivos en esta tarde. Padre bueno, estamos en tus manos. Gracias por este tremendo privilegio que nos das de poder venir al trono de tu gracia e interceder los unos por los otros. Señor, tú conoces nuestra lista, ya has escuchado nuestro clamor por cada uno de estos motivos y Señor, una vez más los traemos al trono de tu gracia porque tú has respondido en muchos de ellos. Pero en algunos casos hay todavía peticiones que anhelamos que tú, Señor, también pongas en el libro de la compasión tuya y puedas bendecir estas necesidades tan especiales. Por ejemplo, la familia de la hermana Carmen Medellín necesita y sigue necesitando de tu consuelo, lo mismo que nuestra querida hermana Lupe. Así que las ponemos en tus manos para que tú obres. Gracias por lo que has hecho en la vida de la hermana Silvia. Ella está bastante mejor, pero aún así, gracias Señor, porque tú la has fortalecido. Síguelo haciendo, por favor. Esa es nuestra petición en esta tarde. Oramos también por Susana Pereira, esta joven líder, hermosa mamá, excelente esposa, que está afligida por la presencia de cáncer en su vida. Tú, por favor, Padre, rompe esa cadena hereditaria que ella ha tenido y que la persigue a cada mujer de su familia, su mamita, una de sus hermanas y ahora ella. Señor, tú eres poderoso, por eso aclamamos a ti y pedimos que tú liberes a Susana de este cáncer. También gracias por lo que has hecho en la vida de la hermana Cristina. Gracias por este nuevo médico o médica que la va a atender. Y Señor, tú ilumina a cada uno para que puedan descubrir cuál es realmente la necesidad de nuestra hermana Cristina. Ayúdala mientras tanto y Señor, que tu maravillosa intercesión ayude a que nuestra hermana siga adelante llena de bríos y de entusiasmo. Oramos también por Janet Rodríguez para que tú la sigas ayudando en sus relaciones laborales donde está trabajando y que ella salga victoriosa, pero no como una ganadora, sino victoriosa porque el problema se soluciona y porque ella ha actuado con humildad, sencillez de corazón y no se ha olvidado de ti en ningún momento. Así que Padre, gracias por eso. Y también oramos por don Jesús Piedra, para que tú, Señor, te manifiestes y él pueda estar totalmente restablecido. Oramos también por Luz Emilia Azcárate, la hermana de nuestra hermana Deida Márquez, que tiene también un cáncer de pecho y que, Señor, está muy avanzado. Señor, si ya no es posible, Señor, por lo menos que tu presencia maravillosa y tu consuelo toquen su corazón y el corazón de cada uno de la familia. Pero Señor, si te place, es lo que pedimos, que tú hagas un milagro maravilloso para que no solamente Luz Emilia, sino que toda la familia pueda descubrir el maravilloso Dios que tenemos y que obra maravillas en nuestra vida. También te pedimos por el jovencito Abraham Méndez, hijo de nuestra hermana Mónica y su esposo Oscar. Señor, que los tratamientos y el médico y aún sus padres puedan guiar a este jovencito para que su vigor, su salud sea completamente restablecida
y con total normalidad. Ponemos a Abraham en tus manos. Y también te pedimos por Abraham Escobar, este joven hijo tuyo, Señor, que confía también en ti y que tiene un desafío grande, grande con sus hijas. Ya él ha experimentado tu bendición, así que seguimos pidiendo para que tú ayudes y hagas el milagro de que él pueda estar en comunión con sus 3 hijas y también pueda estar en comunión contigo siempre. Así que estos son los motivos, Padre, que te presentamos en esta tarde. Ahora, si hay otra necesidad de parte de alguna familia, de alguno de los que estamos sintonizando en esta tarde el programa, Señor, escucha el clamor de cada quien y que la fe de cada quien dé la proporción de tu bendición en cada una de estas peticiones. Padre, oramos con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga y que Él tome en cuenta cada una de estas peticiones en esta tarde. Muy bien, vamos ahora a la segunda parte importante de nuestro encuentro de día miércoles, encuentro para estudiar la Biblia, y nos centramos ahora en el estudio bíblico de la palabra del Señor. Así que presentamos el tema para esta tarde y es la siguiente. Es la respuesta a esta pregunta especial, compleja, nada fácil de responder, pero con tu palabra en la mano todo es claramente enseñado para que podamos hacer lo correcto delante de tus ojos. ¿Debería un cristiano trabajar donde se vende alcohol y cigarrillos? ¿Debería un cristiano como todos nosotros que quiere honrarte y glorificarte en todo momento trabajar donde se vende alcohol y cigarrillos? Bueno, eso da título a este tema y es un tema que vamos a tocar en 3 áreas distintas. Y vamos a contestar a 3 preguntas. La primera es la pregunta clave y es la que hemos anunciado a través del título. ¿Debería un cristiano trabajar donde se vende alcohol y cigarrillos? Y como les anticipaba hace un momento, esta es una pregunta con la que muchos cristianos luchan, especialmente cuando involucra considerar su propio testimonio. Y muchos no saben qué hacer. Muchos toman decisiones muy radicales y otros simplemente hacen oídos sordos a todo comentario para poder tener el trabajo que tanto necesitan y que les ayuda a mantener a sus familias. Así que no es sencillo esto. ¿Debería un cristiano trabajar donde se vende alcohol y cigarrillos? Yo hice esta pregunta el domingo para anunciar el tema y varias manos de mis amados hermanos y hermanas levantaron la mano diciendo no deben trabajar donde se vende alcohol y cigarrillos. Bueno, vamos a ver esto si es del todo correcto esta respuesta o si hay otras opciones, otras respuestas a este tema. Entonces, como digo, esto trae un gran problema, especialmente cuando un creyente está tratando de establecer su buen testimonio en toda situación. Algunos se sienten convencidos de que al trabajar en una tienda que vende alcohol o cigarrillos o en un bar, de alguna manera están estimulando o permitiendo a otros pecar bebiendo y fumando. Ahora, algo para que todos tengamos muy claro. La Biblia no dice nada sobre el tema de la venta de alcohol y cigarrillos. Sin embargo, hay principios bíblicos que se pueden aplicar en este caso y que nos ayudan a buscar una respuesta apropiada. Mucha gente cree que fumar cigarrillos es pecaminoso, por cuanto es un daño intencionado al propio cuerpo. Y algunos citan, y lo hacen correctamente, en ese sentido de que
el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, por lo cual debemos cuidarlo. Así que muchos creen que fumar cigarrillo es totalmente pecaminoso porque produce un daño intencionado al propio cuerpo. Otros creen que beber alcohol es pecaminoso. Es lo mismo que fumar porque nos hace daño. Sin embargo, y quiero que tomen muy en cuenta esto, comer en exceso, que es mucho más frecuente que fumar y que beber, al menos en los Estados Unidos, es igual de pecaminoso, si no es que más. No sé si todo el mundo sabe o tiene claro, pero los países desarrollados, especialmente este país, tiene uno de los índices de obesidad y de ataques cardíacos producto del exceso de peso más alto del planeta. Así que comer en exceso también debería ser considerado algo pecaminoso si tomamos el mismo parámetro del alcohol y del cigarrillo. Así que, teniendo en cuenta los mandatos de la Biblia, por ejemplo, en cuanto a la comida, tenemos este pasaje que es muy claro y muy preciso en cuanto a lo que dice. Fíjense lo que dice Proverbios 23. De todo el capítulo hay que leerlo bien, pero yo me concentro ahora en los versículos 2 y 20. Ponte un cuchillo en la garganta y refrena en lo posible, ¿qué cosa? Tu apetito. ¿Y por qué dice eso el proverbista? Bueno, porque evidentemente el problema de comer en exceso ha sido y me temo que seguirá siendo un gran problema en el ser humano. El versículo 20 trae algo todavía más claro. No te juntes con los que se hartan de vino, ni tampoco te juntes con los que se atiborran de carne. O sea, no te metas con los comilones. ¿Por qué? Porque se va a pegar eso de estar comiendo y al final vamos a terminar todos con exceso de peso. Entonces, ¿acaso esto significa que los mozos que trabajan en restaurantes, los empleados de restaurantes de comida rápida y toda persona que trabaje en un supermercado donde se vende licor y también se venden cigarrillos, están haciendo pecar a los demás al venderles alimentos que engordan? El asunto del alcohol es un poco diferente. Beber vino o alcohol no está identificado en la Biblia como un pecado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pecado no es beber licor, el pecado es emborracharse. Como lo declara Pablo allí en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Así que tomar vino, tomar moderadamente una copa de licor, pues no hace un gran problema. El problema es cuando la gente se emborracha. Y eso está específicamente criticado aquí en Efesios 5:18. Ahora, noten ustedes, y que debemos considerarlo, que Jesús mismo bebió del fruto de la vid. Y Pablo recomendó beber vino a su alumno Timoteo. ¿Y por qué a Timoteo se lo prescribió aún el apóstol Pablo? Bueno, dice, por causa de tu estómago, le dice a Timoteo, y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Bueno, ahí está el secreto, ¿verdad? Un poco de vino. No te hartes de vino ni te emborraches con vino. No dice eso, toma un poco de vino. Y observen bien que en este caso lo dice con una sutileza tremenda, pero es mejor que tomes vino a que tomes agua. ¿Por qué diría eso el apóstol Pablo? Evidentemente Timoteo tenía algún tipo de problema estomacal que le estropeaba su salud. El asunto también es que en ese tiempo el agua
no era agua potable, segura y limpia como la que hoy conocemos. La gente tomaba agua del río Jordán, tomaba agua de pozos, tomaba aguas de lo que quedaba de una lluvia. Así que esa agua no era del todo saludable, a no ser que se hirviera. Pero a veces, como nos pasa a todos, tenemos tanta sed que queremos tomar cualquier cosa. Bueno, en este caso, si eso era la causa de la enfermedad de Timoteo, bueno, aquí tenemos una recomendación. A causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Así que, como con la comida, ¿de quién es la responsabilidad de tomar, de beber, o de fumar, o de comer? Exactamente, es responsabilidad de aquellos que consumen estos elementos por sí mismos. Cuando deben dejar de hacerlo, ellos tienen que tomar la decisión. No es usted, no soy yo, no es el que trabaja en la tienda, el que trabaja en el restaurante o el que trabaja vendiendo estos elementos. Sin duda alguna, en algunas situaciones en las que una persona está obviamente ya intoxicada, ebria, o en situaciones que infringen la ley, sería por supuesto incorrecto venderle licor, vino o cualquier cosa de esas a una persona. Sobre todo si esa persona ya está borracha. O vender alcohol o cigarrillos a personas menores de edad, como lo establece la ley en la mayoría de nuestras ciudades y aún países donde hay una restricción por edad para que la madurez y personas mayores de edad pueden acceder a estos productos con toda libertad, pero un menor de edad no. Así que aquí, ¿dónde estaría el pecado? Bueno, si uno de nosotros comprase estos elementos para entregárselos después a estos muchachos afuera de la tienda. Ahí está el pecado. Sin embargo, en el entorno laboral cotidiano, la responsabilidad de la bebida recae ¿en quién? En el que bebe, no en el vendedor. No en el vendedor. La responsabilidad de la bebida recae en el que bebe, no en el proveedor. Si les decía también que en el entorno laboral cotidiano, vender alcohol no es más pecaminoso que trabajar en una tienda de comestibles. Así que alguien diría, no, pero el que trabaja en una botillería, en una licorería, por ejemplo, dice, no, ese es culpable. No, él está haciendo su trabajo, le están dando un salario, a lo mejor con eso mantiene bien a su familia y está haciendo lo mismo que el que trabaja en una tienda de comestibles como estos grandes supermercados, donde también se vende licor, donde también se vende tabaco, donde también se vende comida. ¿Quién es el responsable de la acción de excederse en estas cosas? Bueno, precisamente el que bebe o el que come o el que fuma. Ellos son los responsables. En ellos recae la responsabilidad. Así que, pero aparte de estas circunstancias, la responsabilidad de regular el consumo, por supuesto, no es del vendedor, sino de aquel que está consumiendo. También es responsabilidad del individuo decidir si fumar o comer en exceso es perjudicial para su salud y actuar según corresponda. Es decir, o en otras palabras, si bien no hay un mandato bíblico contra la venta de alcohol o de cigarros, definitivamente hay cosas que hay que considerar antes de juzgar si es bueno o malo trabajar en estos lugares. También que hay que tomar en cuenta otros aspectos que es bueno considerar y que puedan hacer que una elección
sea equivocada para un cristiano trabajar en estos ambientes. Por ejemplo, si usted siente que el Espíritu Santo le dice que trabajar donde hay venta de alcohol o cigarrillos no es lo más adecuado, entonces tal vez el Señor está hablando y es el momento de cambiar de trabajo. Pero aún así, usted deberá evaluar esto con mucho cuidado y mucha atención, identificando realmente que es el Espíritu Santo el que le está poniendo eso en su corazón. Y, por supuesto, los cristianos deben actuar de acuerdo con su fe cuando se trata de asuntos como estos. No debe tomar su decisión en base a opinión o punto de vista de otras personas. ¿Por qué? Porque, como decimos, no todo mundo está de acuerdo en estas situaciones. Hay algunos que son muy puristas, otros que son muy liberales, otros que son muy literales, pero lo cierto es que aquí hay un criterio que aplicar junto con el principio bíblico. Así que debemos actuar siempre de acuerdo con nuestra fe cuando se trata de asuntos como estos, y la opinión de otros, como dijo también el apóstol, escuchadlo todo, retened lo bueno. Es decir, no todo lo que uno escucha, aunque parezca bueno, realmente lo es. Pablo también trata este mismo principio con respecto a si era apropiado que los creyentes comieran alimentos sacrificados a los ídolos. Ahí también había otra disyuntiva que se parece a lo que hoy estamos tratando de dilucidar. ¿Qué dice Romanos 14 en relación a esto? ¿Qué dice el pasaje? Romanos 14, ahí estamos. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Voy a pedirle a nuestra productora que me deje el pasaje un segundo ahí en la pantalla, porque fíjese lo que dice en el versículo 22. Si tienes fe, bueno, tenla siempre delante de Dios. Es decir, busquemos que Dios nos oriente, nos guíe, nos dé la respuesta a cualquier duda que tengamos con esto. Dichoso, dice el apóstol Pablo, aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero, dice, el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado. El que duda acerca de si toma ya está condenado. Si duda acerca de cualquier cosa que haga ya ha sido condenado porque no lo hace por convicción. Usted y yo, quiere decir esto, debemos hacer todo con una clara convicción de lo que Dios demanda de nosotros. Si fuera esto realmente malo, ¿se imaginan cuántos hermanos y cuántos jefes de hogar tendrían que renunciar a sus trabajos porque trabajan en una cadena importante de supermercados en su comunidad, en su ciudad o en su país, y resulta que ahí venden de todas estas cosas? Y en muchos de los casos, estos hermanos tienen que ser los que proveen y les piden esto y les piden lo otro, y aún más algunos dicen, ¿y tú cuál me recomiendas? Bueno, en ese caso uno puede decir, no, yo no he probado nunca eso, no sabría qué decirle. Pero ahí está la variedad, usted tome lo que le parezca mejor. Así que esa es la realidad. Y en última instancia, la decisión hay que tomarla en oración pidiendo sabiduría, la cual promete conceder Dios a todos y sin reproche. Y aquí quiero recordarles un pasaje que por lo menos para mí ha sido de tanta bendición toda mi vida. Está ahí en Santiago capítulo 1, versículo 5, y dice lo siguiente: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará,
pues Dios se la da a todos en abundancia y sin ningún reproche. Así que cada uno de nosotros debe usar estas herramientas con esta intención de tener claridad en lo que estamos decidiendo. Ahora, un segundo aspecto en este tema de esta tarde. Ahora muy literalmente, ¿debería un cristiano trabajar como cantinero? Esto ya es como para ponerlo un poco más grave, ¿verdad? Es decir, ya no trabajan en el restaurante limpiando, participando, esto y lo otro, sino que ya es aquel que sirve los tragos o que prepara, porque eso también es una habilidad que no todo el mundo tiene y que son especialistas y que son los más demandados en un lugar como este. ¿Debería un cristiano trabajar como cantinero? Bueno, y permítanme comenzar con este pasaje. Como cristianos, usted y yo y todos los cristianos estamos llamados ¿a qué? A ir por todo el mundo predicando las buenas nuevas a todas las personas. ¿Es así? Así es. Entonces, es evidente que los bares suelen estar llenos de personas que necesitan escuchar el evangelio. Y ustedes dirán, hermano, pastor, pero se está poniendo usted muy extremo porque está diciendo, vamos a tener que meternos en la boca del león. Bueno, pero déjeme completar el pensamiento. Además de que estos lugares están llenos de personas que necesitan el evangelio, muchas personas están más dispuestas de todas esas a sincerarse con un cantinero que con cualquier otra persona, especialmente cuando están borrachos. Así que si un cristiano puede tener estas oportunidades de ministerio mientras trabaja como cantinero y el Señor lo mantiene firme en su pureza como cristianos, pues es algo que el Señor nos puso delante de nosotros para ejecutar. Sin embargo, y aquí está el cuidado que debemos tener, trabajar y construir relaciones de amistad en un ambiente pecaminoso, rodeado de música impía, abuso de alcohol y tentaciones sexuales por varias horas al día, es obviamente insensato. Es decir, es literalmente estar allí en la boca del león. Por ello, Pablo advierte también esta opción y dice lo siguiente, pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Así que, frente a nuestra muy segura debilidad, es mejor no llegar a eso que teóricamente suena como una gran opción, pero que en la realidad nos muestra que sería una tarea bastante difícil y nos llevaría a una eventual derrota de nuestra propia práctica de la fe. Siendo realistas, después de una larga jornada sirviendo bebidas en un bar, ¿se edificaría el espíritu de un cristiano saliendo de allí? Probablemente no. Por supuesto que no. Ahora, ¿saldría con un hambre creciente de la palabra de Dios? ¿Estaría su mente llena de imágenes piadosas? ¿Sus pensamientos serían los que pidió Pablo a los de Filipos? ¿Y qué le pidió a los de Filipos? Hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ellos. Por ello, la Escritura también nos dice lo siguiente: nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Tal vez, y solo tal vez, un cristiano sienta que le gustaría interactuar con los no creyentes para compartir el mensaje de Jesucristo. La pregunta ¿es el modelo bíblico de evangelización el de compartir sus estilos de vida?
Fíjense que Mateo agrega esto también allí en el Evangelio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón, o sea que come, y es un borracho, o sea que toma, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. ¿Qué está diciendo Mateo? Que se puede, pero es altamente probable que una persona que está en ese ambiente se va a contagiar tarde o temprano de esa realidad. Así que es este modelo bíblico de evangelización apropiado para compartir estos estilos de vida. Parte de la respuesta es no, por supuesto, pero también parte de la respuesta puede ser un sí. Y les cuento por qué. Los mejores consejeros para personas alcohólicas son aquellos que fueron alcohólicos y se han rehabilitado. Los mejores consejeros para ayudar a personas en todo lo que se trata de abuso de drogas son personas que se rehabilitaron del uso de drogas. Esto no es para todos, pero hay más de uno que trabaja precisamente en la boca del león, ayudando a recuperar a decenas, si no cientos de personas que han caído en el pecado de consumir estas cosas, haciendo los pecados en su vida, emborrachándose, drogándose y aún más usando el fumar como una manera también de apartarse de la realidad. Así que no se olviden, Mateo 11:19, si lo puede anotar allí, anótelo también, porque Jesús comió y bebió ¿con quién? Con los pecadores. Con los pecadores. Por eso ahí en el pasaje dice, el Hijo del Hombre, Jesús, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Pero sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. El Señor nunca se contaminó, nunca pecó. Es decir, si probó un vaso de vino, pues seguramente probó un vaso de vino y eso fue todo. No se emborrachó. Si comió para saciar su hambre, no para estar de vicioso comiendo como a veces lo hacemos nosotros. Así que la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados del Señor. El Señor pudo hacer muchas cosas que nosotros no somos capaces de hacer a veces, pero no por eso tenemos la libertad para andar juzgando a otros que lo hacen y que han podido hacerlo en beneficio de tantos y tantos que fueron ayudados y bendecidos por personas como ellos. Así que con un corazón compasivo, su objetivo en el caso de Jesús principal era y sigue siendo salvar a los pecadores. Ahora, nunca se complació con su estilo de vida, más bien les ordenó que salieran de él y que vivieran una vida piadosa. Por eso encontramos declaraciones como esta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o una nueva creación es. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Muchos se remiten a 1 Corintios 5:10 cuando debatan sobre si debemos trabajar en un entorno donde predomina el pecado. 1 Corintios 5:10 es un ejemplo. Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos o de los avaros o de los ladrones o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Así que estando en este mundo podemos, si tenemos la capacidad y el llamado de trabajar aún en estos lugares.
Pablo no nos está animando a entrar en relaciones comerciales o a tiempo completo con los libertinos, mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras. Simplemente está diciendo que no podemos escapar de su compañía por completo. Pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Y pues vivimos en este mundo y compartimos con personas como estas que fuman, beben o comen de más. Así es que, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos encerrarnos todos en un monasterio y vivir aparte? No es lo que la Biblia nos dice, no es lo que Jesús hizo. Por el contrario, Él nos dio las herramientas para mantenernos limpios, para mantenernos fuertes, mientras hacemos lo que Dios pone delante de nosotros. Ahora bien, no debemos pasar mucho tiempo con los que se entregan a estilos de vida perversos. Pues porque si estamos ahí todo el tiempo y las 24 horas y respirando lo mismo todo el día, como por ejemplo los que trabajan en un bar, con la esperanza de tener 1 o 2 momentos para compartir el Evangelio, porque lo más riesgoso es que terminemos más bien convertidos nosotros y no ellos, pero en nuestro caso convertidos en alcohólicos, en gulas o en viciosos. En realidad también debemos tomar en cuenta este otro aspecto. No muchos propietarios de bares tolerarán a un cantinero que se dedica la mayor parte de su tiempo a evangelizar y no a vender el producto que hace y deja el dinero. Él sabe que eso iría en perjuicio de su rentabilidad, en perjuicio de sus ganancias. Así que el hecho es que la gente que va a los bares no suele estar en disposición de escuchar el Evangelio, aun cuando esté borracho, esté ya llorando porque le vino la tristeza y de repente escucha a alguien que le habla de Jesús. Bueno, la probabilidad de que realmente escuche no es como cuando estamos en plenas facultades, ¿verdad? Así que como cristianos debemos obedecer el mandamiento. Y el mandamiento dice: absteneos de toda especie de mal. Así que se aparte de toda la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que parte de nuestra tarea entonces es mantenernos limpios y santos delante del Señor. Y si usted es débil, pues mejor aléjese de todo esto y cumpla con su plan para mantener su santidad. El que puede tomar un poquito de opción para ayudar a personas en estas situaciones, bueno, en el nombre de Jesús hágalo, y que su fortaleza no esté en usted mismo, sino en lo que el Señor pone en su corazón. Ahora, un tercer aspecto que quiero tocar antes de terminar esta tarde es este. ¿Qué dice la Biblia acerca de juzgar a otros? ¿Qué dice la Biblia acerca de juzgar a otros? Hay un pasaje en la Escritura que nos previene acerca de algo que nos encanta hacer, y es andar juzgando al prójimo. Y viene el Señor en su palabra y nos dice: que no seas sorprendido mirando la paja en el ojo ajeno y no te fijas en la viga o en el palo o en el árbol que tienes en la propia. Después el Señor viene y nos dice lo siguiente: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Señor nos va a dar la facultad de juzgar, hemos de hacerlo con un justo juicio, no según las apariencias, sino con un justo juicio. Así que aquí tenemos
una pista sobre el tipo correcto versus el tipo incorrecto de juicio que hemos de emitir. Usando este versículo y otros, podemos elaborar una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso, o sea que no es correcto, que nos lleva a caer en la advertencia de que andamos juzgando la paja del ojo ajeno y no nos fijamos en la gigantesca ramota que tenemos en nuestro propio ojo, en nuestra propia vida. Y también teniendo en cuenta que si queremos juzgar a alguien, si nos sentimos con la capacidad, la honestidad y la claridad de juzgar a alguien, hemos de juzgarlo con un justo juicio, con un juicio justo, es decir, donde no nos equivoquemos ni nos dejemos llevar simplemente por las apariencias o por lo que alguien dijo, que es peor todavía. Juzgar a alguien, entonces, tiene mucho de equivocado. Y vamos a examinar esos juicios que no son justos, que no son juicios justos. Por ejemplo, en primer lugar, el juicio superficial es malo. Juzgar a alguien con base solo a las apariencias es un pecado, hermanos. Juzgar a las personas solo por apariencia es pecado. Juan 7:24, si quiere tomar nota, lo dice claramente. También es absurdo sacar conclusiones, antes de investigar los hechos. A veces vemos cosas de las personas o escuchamos a alguien que dice tal cosa y ya emitimos un juicio. Eso es malo porque es algo superficial, no hemos tomado el tiempo para investigar lo correcto. Proverbios 18:13 nos advierte de esto. Así que tenga en cuenta, por ejemplo, Simón el fariseo juzgó a una mujer con base en su apariencia y reputación, pero no pudo ver que la mujer había sido ya perdonada. Por tanto, se atrajo el reproche de Jesús por su juicio injusto. Así que el juicio superficial es malo. Así que antes de juzgar, si quiere realmente andando de juez, pues no emita juicios superficialmente. Investigue la evidencia, obtenga más información, complete la investigación para tener un justo juicio. También el juicio hipócrita es malo. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás en Mateo 7:1 está precedido por comparaciones con los hipócritas, o sea, con los que aparentan una cosa pero realmente son otras. Y Mateo 7 al 3 al 5 habla como una advertencia tremenda acerca de la hipocresía. Cuando señalamos el pecado de otros mientras cometemos nosotros hipócritamente el mismo pecado, nos estamos condenando a nosotros mismos. Así que si usted está condenando a alguien porque toma una copa de vino una vez al año y usted lo condena, y usted también toma una copa de vino al año y a lo mejor 2 o 3, usted está haciendo un juicio hipócrita. Así que el juicio hipócrita no es el juicio de Dios, no es un juicio justo. Así que tómenlo en cuenta. El siguiente, el juicio severo e implacable también es malo. El juicio severo e implacable también es malo. Dice la palabra, debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos podemos cometer un error. Y si alguien nos vio cometiendo ese error, pero establece y dice, no, ese es un bebedor empedernido, yo lo vi tomar una copa. Y a lo mejor ha sido la única copa que ha tomado en su vida. Así que actuar con severidad,
actuar implacablemente frente a algo que a lo mejor no es cierto, es un juicio incorrecto. Así que tómelo en cuenta también. ¿Qué otro juicio no es bueno? Bueno, el juicio del santurrón. El juicio del santurrón tampoco es bueno. Fíjense que Santiago 4:6 nos llama a la humildad. ¿Por qué? ¿Sabe por qué nos llama a la humildad? Porque Dios resiste. A Dios le caen mal los soberbios, los que se creen todos, que aunque son buenos, se creen por ser buenos. Ahí se acabó toda la bondad. El fariseo, por ejemplo, de la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano, confiaba en su propia justicia y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios ve el corazón y se negó a perdonar el pecado del fariseo. Lea la historia ahí en Lucas capítulo 18, 9 al 14. Les recuerdo por si acaso que si quieren la cita para leer esta sección, que no estoy detallando los versículos, no se olvide que puede ver el video de nuevo en esa sección y puede tomar nota con todo cuidado. Así que aquel que se hace el santurrón tampoco es un juicio justo, porque como dijo el Señor Jesús, el que esté libre de pecado pues tire la primera piedra. ¿Y estamos realmente libres para tirar nosotros la primera piedra o somos realmente unos santurrones? Bueno, tome en cuenta que el juicio de un santurrón o santurrón, el juicio es malo, porque el que es bueno es el juicio justo. Y termino con este. El juicio falso es malo. No sé por qué se nos borró de la pantalla, pero no se preocupe. El juicio falso es malo, es decir, aquel que se dice con una apreciación equivocada y finalmente estamos diciendo una tremenda mentira. La Biblia claramente prohíbe el falso testimonio. ¿Ha escuchado esa expresión en la Biblia? El falso testimonio. Proverbios 19:5, Tito 3:2 nos hablan del falso testimonio. Y como dice Tito, que a nadie difamen. Es decir, que digan algo que no es cierto, algo que es falso. Como alguien que diga, no, yo lo vi a ese hermano con otra mujer, por ejemplo. Y resulta que la mujer era su hermana, o esa mujer era una prima. A lo mejor esa persona se formó una imagen completamente distorsionada de la realidad. Así que el juicio falso, ese es malísimo, malísimo más que cualquier otro juicio equivocado. A los cristianos se nos acusa a menudo de juzgar o de ser intolerantes cuando hablan contra el pecado. Y esa es una crítica que muchos nos hacen a todos los cristianos. Bueno, a veces pecamos de esto, de juicio superficial, de juicio hipócrita, de juicio severo, de juicio santurrón y de juicio falso. Y por eso, a veces cuando nos juzgan de esa manera, lamentablemente tienen toda la razón. Pero hay algo que no es malo. ¿Y qué no es malo? Oponerse al pecado no es malo. No es malo. El hecho de mantener la norma de la justicia define claramente la injusticia y atrae los golpes y los dardos de los que optan por el pecado, más bien que por la vida que agrada a Dios. Así que todo aquello que se opone al pecado, pues debe ser cuidadosamente observado por nosotros. Fíjense bien en esto. Juan el Bautista incurrió en la ira de Herodías cuando habló en contra del adulterio de ella con Herodes. Así que con el tiempo ella silenció a Juan, pero no pudo silenciar la verdad. A Herodías Juan el Bautista habló en contra del adulterio
Y Herodías, que estaba viviendo en adulterio, quiso limpiar su honor y oponerse al pecado. ¿Qué hizo? Bueno, mandó a matar a Juan el Bautista. Y el pobre Juan murió de una manera tan horrenda, fue decapitado. Y aún más esta mujer había pedido la cabeza de Juan en una bandeja, la cual se la llevaron. Sin embargo, eso no quitó que todo el mundo finalmente se enterara de que ella era una mala mujer y que estaba y había adulterado. Así que con el tiempo ella silenció a Juan, pero no pudo silenciar la verdad. A los creyentes también se nos advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial, pero Jesús elogia el juicio justo. O sea que podemos juzgar a otros, sí, por supuesto, pero tiene que ser un juicio justo. Justo. Y ya vimos todos los juicios que son injustos. Y para que nuestro juicio sea siempre justo, debemos, en primer lugar, debemos discernir. Es decir, de en medio de toda la maraña de cosas que estamos escuchando o observando, ver lo que realmente es verdadero y lo que es falso. También debemos aclarar con toda nitidez qué está bien, qué está mal, si es que hay algo mal y si es que hay algo bien también. Debemos predicar todo el consejo de Dios, es decir, debemos aplicar todo el consejo de la palabra del Señor. No debemos solo poner una pequeña parte o una sección que nos convenga. No, debemos predicar y actuar con todo el consejo de Dios. También debemos enfrentar con mansedumbre cualquier situación de estas. Porque a veces viene alguien que practica todos los juicios equivocados, el falso, el orgulloso, el que santurrón, el severo, el hipócrita, y nos pone de malas ahí frente a otros o frente aún a nosotros mismos, diciéndonos y acusándonos lo que le parece a él o a ella. Entonces, hemos de escuchar a esa persona y enfrentarla con mansedumbre y con toda tranquilidad para no salir nosotros también actuando como ellos actúan. Debemos actuar con mansedumbre y también debemos practicar la disciplina de la iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Porque frente a una acusación falsa de alguien, que pueda llegar a tal punto que rompa, destroce o ponga en entredicho nuestra honorabilidad, usted tiene una opción en la iglesia. Y el Mateo capítulo 18 tiene las reglas por las cuales una iglesia se debe orientar al momento de decidir la verdad en amor. Así que por todo ello debemos discernir, aclarar, predicar todo el consejo de Dios, enfrentar a los que dan falso testimonio con mansedumbre y en caso de casos que superan toda opción razonable, practicar la disciplina como se hace en la iglesia. Así es que todo esto para contestar la pregunta tercera que hicimos: ¿qué dice la Biblia acerca de juzgar a otros? Dice bastante, ¿verdad? Así es que no se trata de andar juzgando injustamente, sino hacerlo justamente como el Señor lo haría en una situación particular. Muy bien, entonces, nuestras personas de cada miércoles nos pregunta, bueno, entonces, ¿debería un cristiano trabajar donde se vende alcohol y cigarrillos? Bueno, ustedes ya escucharon el análisis, vieron los pasajes,
escucharon los argumentos en cada uno de los casos y, por lo tanto, número uno, recordemos que no hay un mandato bíblico contra la venta de alcohol o cigarrillos, por lo que hay que considerar varios aspectos antes de juzgar si es bueno o malo trabajar en esos lugares. Los cristianos también, en segundo lugar, deben actuar de acuerdo con su fe cuando se trata de asuntos como estos. No por la opinión o punto de vista de otros, cristianos y no cristianos. No, debemos hacerlo de acuerdo con nuestras convicciones en la palabra del Señor y en nuestra fe salvadora en el Señor Jesucristo. Y en última instancia, la decisión hay que tomarla en oración, pidiendo siempre la sabiduría que viene de Dios, la cual Él promete dárnosla, concedérnosla a todos en cantidades ilimitadas y sin reproche, tal como lo promete Santiago 1:5. Así que espero que este estudio les haya ayudado a entender que no hay un mandato bíblico específicamente acerca de esta circunstancia, como no mentir, por ejemplo. Ese es un mandato clarísimo. Acerca de no matar. Son mandamientos claros y específicos. Aquí no. Pero, por supuesto, la palabra hay que tomarla en cuenta en todo esto, especialmente antes de juzgar, antes de decidir si el Espíritu del Señor no hace una manifestación específica en cuanto a su pensamiento y a su vida, usted hágalo con toda honorabilidad delante del Señor y mientras tanto actúe siempre por los valores que nos enseña la palabra del Señor y no por opiniones, especialmente de personas que juzgan de manera equivocada. Que el Señor nos bendiga a cada uno en este tema que es no fácil, pero donde hay directrices claras de la palabra del Señor. Vamos a orar para terminar y para pedir la bendición. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias por este tema que aparentemente no es fácil. Pero Señor, tú nos das suficientes evidencias en tu palabra para actuar con justicia en toda situación que vivamos y que vivimos en este mundo. Señor, te pedimos ahora de tu gracia amorosa para actuar con esa misma gracia en toda situación de nuestras vidas. Y que siempre, Padre, podamos honrarte con lo que hacemos, cómo vivimos y con lo que pensamos en todo momento. Ahora, Padre, pido tu bendición para cada uno de nosotros y para los que han sintonizado este programa y también para aquellos que han puesto su vida en tus manos porque te han hecho el Señor y Salvador de sus corazones. Que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros en esta tarde. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.